Muy buenos días. Finalmente, otra vez un batallar en este media semana desde Cristo Rey, Ontario, California. Les saludamos, digo a media semana porque pues lamentablemente los miércoles no sé qué es lo que sucede, tenemos algún problema acá desde la base central de Cristo Rey Radio TV en conectarnos, demora mucho, puede que sea la plataforma de Facebook, puede que sea la computadora de nuestra misma radio, no sé, pero sin embargo pues le agradezco la paciencia, una paciencia maravillosa de nuestra doctora Cirelda Navar desde Monterrey, allá en el México lindo y querido que nos ha esperado. Mire, casi media hora hemos estado antes de las 6 conversando con ella y pues así son las cosas cuando son en vivo. Hoy estamos nuevamente tomados de la mano de la doctora para adentrarnos en la charla que se ha venido dando en varias sesiones anteriores sobre el tema de la microbiota y pues también hoy vamos a tener una experiencia maravillosa en la meditación con la respiración segmentada. Gracias, doctora. Buenos días. Este es su programa y nuevamente perdón por estos problemas técnicos. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarlos como siempre. Y efectivamente, el día de hoy tenemos un tema muy interesante acerca de la microbiota. Es un tema muy complejo y que está pues innovando. Cada vez más tenemos información reciente y actualizada. Cada vez hay más información, más investigación acerca de esta área, por lo cual pues sí nos hemos tenido que estar actualizando porque sí hay mucha información acerca de la microbiota. Y algo que hemos estado hablando es, pues primero las bases de qué es la microbiota, que estuvimos viendo qué es la microbiota y algunos factores que la pueden afectar. Y vamos a hacer un enfoque hoy en la microbiota y la inmunidad. Y en la próxima sesión vamos a ver la microbiota, cómo afecta el estrés a la microbiota y cómo la meditación mejora la microbiota. Entonces ese es el camino que estamos transitando. Por eso es muy compleja, les comento esta área, por eso no podríamos platicarla solamente en una sola charla. Por eso lo hemos estado dividiendo. Y como dijo el padre Duque, una respiración, vamos a estar jugando con varios tipos de respiración segmentada y viendo cuáles son sus beneficios. Muy bien. Yo estaba mirando etimológicamente pues dentro del diccionario en el internet qué es la microbiota, pero me ha referido a la microbiota intestinal. Esto es totalmente diferente del tema que estamos tratando, porque dice que la microbiota se denomina a un conjunto de bacterias que viven en el cuerpo del ser humano. ¿Es esta mismo? Bueno, sí, el problema es que antes se le llamaba flora intestinal eh, y luego tienen un conflicto ahí, por eso está ahorita un poco complejo, porque como están investigando mucho, dicen, bueno, ya no hay que llamarle flora intestinal, ahora se va a denominar microbiota intestinal, pero hay microbiota que tampoco quieren que le llamemos bacterias, por eso entonces se está convirtiendo complejo en decir qué es. O sea, si quieres saber qué es, o sea, son las bacterias del intestino. Y tenemos bacterias en la piel, tenemos bacterias en todas partes del cuerpo que nos defienden, sobre todo los que estamos con el medio externo, tenemos bacterias propias del cuerpo que nos defienden. Pero ahora los científicos dicen, no, flora intestinal no, porque tiene mucho más función que solo unas bacterias que vivan ahí. O sea, no, tienen un factor de inmunidad, tienen un factor de absorción. No les podemos llevar nada más flora intestinal. Entonces dice, ok, ya no le voy a decir flora, le voy a decir microbiota. Pero luego también dicen, bueno, pues ¿qué es la microbiota? Pues es un conjunto de bacterias que viven en el intestino. Pero dicen, no, más son bacterias. Aparte, ya taxonómicamente han dicho que se tienen que dividir en bacterias que son multicelulares o la microbiota, que es como más unicelular. Entonces lo que tendrían que decir es otro término, no necesariamente, o sea, taxonómicamente no sería bacteria, sería arquea. Entonces nos complican el que
yo o alguien pueda decir científicamente cómo explicarles a ustedes qué es. O sea, nos están haciendo compleja la definición, pero en sí, para que todos tengamos el mismo canal, o sea, no vamos a decir es una arquea, es un grupo de bacterias. Y luego, entre más descubren, lo que han descubierto, decíamos que en el estómago, o sea, las bacterias de la piel son un tipo, sería una microbiota. Hay flora, que por ejemplo es lo mismo, la microbiota, que la flora. Entonces hay flora, pues flora de la piel, flora vaginal, flora intestinal, flora de la saliva y en la cavidad oral. O sea, todo lo que nos defiende es la flora o la microbiota. Pero específicamente vamos a hablar de la intestina, que esa como es el intestino, es igual que la piel, o sea, son los órganos más grandes que nos están defendiendo del medio externo. Entonces tenemos que tener bacterias buenas o flora buena que nos defienda y nos proteja contra esos agentes externos. Y en el intestino, pues nos protege para que no entren virus y bacterias. Esa es como la principal función que veíamos la otra vez, la clase pasada, la charla pasada, y también para que absorban vitaminas, minerales, es esa función de defensa, pero también de absorción. Y de lo que decíamos es que en la mayor parte de esta microbiota está en el colon, porque en el estómago y en el intestino, como se secreta ácido en el estómago y en el intestino bilis, esto hace que crezca muy poquito, entonces está al final, sobre todo en el colon. Y algo también que es interesante es que 50% de las evacuaciones de la masa fecal, 50% está constituido por bacterias. O sea, la mitad de la popó son bacterias. Y dentro de esas bacterias hay trillones de microorganismos. Y de esos microorganismos que están en la popó, que podríamos decirlo bacterias, se encuentran los que se llaman, son 4 principales, que son el Firmicutes, y los bacteroidetes, que estos son 90% de todas las bacterias de la popó, y están las actinobacterias y los proteobacterias. Y esos son más raros, pero algo que es súper importante que se está estudiando hoy en día es esta relación. Si tenemos nosotros bacteroidetes, son como los que más nos protegen, y los firmicutes, esos son como los que más tienden a hacer reacciones inflamatorias en nuestro cuerpo. Desencadenan una serie de enfermedades y de inflamación que afectan. Entonces, también el tipo de bacteria que tenemos es cómo nuestro cuerpo responde. Hay varias enfermedades que están relacionadas, por ejemplo, incluso con obesidad, se ha visto que tienen más de predominio de firmicutes, y en la inmunidad, por ejemplo, han hecho estudios en niños de África donde la dieta es alta en fibra y también donde están expuestos a muchas bacterias o al ambiente, y esos niños tienen muchísimas defensas, no tienen riesgo de enfermedades autoinmunes, rara vez se enferman, sobre todo enfermedades autoinmunes, como por ejemplo ahí mencionan asmas, alergia, y pues no tienden a la obesidad. O sea, hay muchos factores que pueden contribuir, pero específicamente lo que ellos encontraron es que en estos niños había grandes cantidades de bacteroidetes, que estos son los que más tienden a hidrolizar como los polisacáridos, y pues tienen muy poca cantidad de firmicutes, a diferencia de, por ejemplo, los europeos, los compararon con población europea, y ellos pues tienen como la flora más alterada. También, por ejemplo, algo que comentan es que es importante es la teoría de la higiene. En la teoría de la higiene comentan que hay personas que son muy obsesivas con la limpieza, que está bien, pero otra vez volvemos a lo mismo. Hay que tener un equilibrio entre ser obsesivamente limpio, que ni siquiera pueda tocar nada el niño, sobre todo los bebés,
a que pues obviamente el otro extremo, ¿verdad? De suciedad. Pero lo que sí, en esta teoría de la higiene, dice que, por ejemplo, la exposición a bacterias desde temprana edad hace que vayan desarrollando una inmunidad. Y, por ejemplo, cuando son excesivamente limpios, excesivamente así como obsesivos con la limpieza, sobre todo los bebés, hay estudios donde han demostrado que en las primeras 3 semanas de que nace el bebé, o sea, tanto pues, la leche materna tiene inmunidad, pero el hecho también de que el bebé se pueda exponer, no sé, habitualmente sin que sea como excesivo, o sea, una higiene excesiva de limpieza, de que el bebé no se pueda llevar las manos a la boca, o sea, todo esto que impide que pueda desarrollar defensa, sobre todo en la primera semana, idealmente en las 3 primeras semanas, hace que a futuro estos bebés puedan tener más riesgo de alergias y de asma. Incluso hay estudios de niños que se han expuesto o no, por ejemplo, al campo, específicamente a alergenos como la paja. No sé si conozcan qué es la paja, que es como como un pasto seco que se le da de comer al ganado. Los niños que han tenido contacto con medio ambiente, con el campo, con estos tipos de alergenos desde chiquitos, tienen riesgo mínimo de tener asma, alergia o enfermedades autoinmunes. A los padres, a los hijos de padres muy obsesivos con la limpieza, que no los dejan tocar la tierra, no los dejan estar en el suelo, con esa obsesiva limpieza, entonces no desarrollan estas bacterias. Esto, pues yo creo que hay muchos de nosotros que no tenemos problema con eso y por eso no tenemos ni asma ni alergias, pero hoy en día ya hay más riesgo de este problema. Y algo, por ejemplo, también que es como muy frecuente es los japoneses, a diferencia de la población mexicana. Yo tenía un maestro, bueno, lo tengo, pero cuando era mi maestro me platicaba, él es un gran científico a nivel mundial, y él tiene estudios científicos también realizados de investigación a nivel mundial. Es un gran científico y nos comentaba que en Japón, como no se saludan y se saludan nada más hacen la reverencia, ellos tienen muchos problemas de alergias y abdominales, a diferencia de nosotros los mexicanos que siempre nos pasamos saludando de mano hasta antes de la pandemia, que ya nos están quitando este buen hábito. Y entonces, como no al simple hecho de saludarnos mano a mano, pues ahí estamos haciendo una mezcla de bacterias. Y entre más mezcla de bacterias, pues más capacidad de defensa. Entonces decía que nosotros ese buen hábito de saludarnos de mano hacía que tuviéramos variedad de bacterias y defensa contra la inmunidad. Entonces este tipo tenemos que regresar otra vez al saludo de mano pasando la pandemia. En el conjunto de las bacterias estas o en el tema de la microbiota, también puede estar considerado este tema de la afección que creo que casi, o al menos cuando a mí me dio esto, me dijeron que todos los seres humanos tenemos la E. coli pylori, que tiene grandes repercusiones, que inclusive si no es controlada a tiempo puede darle un desangramiento y morir con esto. ¿Está dentro de este conjunto de bacterias de las que usted está considerando, doctora? Bueno, en general son grupos de bacterias. Hay como bacterias